Un saludo muy cordial para todos y para todas. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a reflexionar de manera mucho más pausada y profunda sobre el segundo aprendizaje de nuestro documento. Quiero proponerles la agenda que nos convoca esta tarde, que será básicamente como ustedes la perciben en esta presentación. Están invitados para participar el doctor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de AFIT, el doctor Luis Eduardo Gómez, vicerrector de la Universidad Pontificia Bolivariana, el padre Mario Franco, jesuita, rector del Colegio San Ignacio, y como ustedes verán, seguiremos esta agenda en nuestra reflexión. En primer lugar, quiero hacerles una introducción muy breve al documento y al segundo aprendizaje que vamos a reflexionar. En segundo lugar, el padre Mario Franco, rector del colegio, hará su intervención. Después daremos la palabra al doctor Luis Eduardo Gómez, vicerrector de la Universidad Bolivariana. Y en el último lugar le daremos la palabra al doctor Juan Luis Mejía, quien desafortunadamente en el último minuto nos ha dicho que no alcanzó a llegar a tiempo para iniciar esta reunión. Ha tenido la necesidad de desplazarse para atender la salud de su mamá, pero nos ha prometido que hará todo lo posible para vincularse con nosotros en el transcurso de nuestra reflexión. Así lo esperamos y confiamos que tendremos también su intervención. Luego tendríamos la posibilidad para que ustedes que nos acompañan puedan formular sus preguntas a través de Facebook y en ese momento, al final, la transmitiremos a cada uno de los que han intervenido y finalmente presentaremos algunas breves conclusiones y cerramos nuestro encuentro esta tarde. Bien, esa es la agenda que tenemos. Permítanme ustedes una palabra breve sobre el documento que estamos trabajando. Ustedes han visto que la pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa. Incluso hemos vivido un profundo desconcierto con las medidas de bioseguridad que hemos tenido que tomar porque nos encontramos todos sin defensa frente a un enemigo desconocido. La ciencia no lo conoce bien, no teníamos la manera de protegernos y la multitud de personas fallecidas fue creciendo a lo largo de los meses. La única solución que se encontraba en ese momento era el confinamiento, la suspensión incluso de las actividades económicas, académicas, y prácticamente todo el mundo fue invitado a guardarse en su casa. El Centro de Fe y Culturas quiso entonces realizar una reflexión, en primer lugar, con los miembros del equipo del centro. ¿Qué podríamos aprender de esta situación absolutamente inédita e inesperada, frente a la cual todo el mundo estaba levantándose preguntas? ¿Qué podríamos aprender de esta situación? Porque como humanidad guardamos la esperanza de superarla y entonces saliendo de esta crisis, pues poder superar los errores o las deficiencias que hayamos podido tener y que permitieron la difusión de esta pandemia. Este documento que nos convoca hoy para la reflexión lo titulamos, como ustedes lo ven, para recordar. Creemos que son un conjunto de aprendizajes que ofrecemos con la actitud del aprendiz, de aquel que intenta leer la realidad, leer la historia y descubrir en ella elementos que nos interrogan, lecciones que podemos sacar para construir un futuro mejor. Un futuro en el que tengamos una humanidad mucho más
solidaria, más consolidada porque es más unida, porque logramos crecer como personas atravesando esta crisis. Pues bien, nosotros en este documento logramos establecer 7 aprendizajes. La semana anterior, el jueves, dedicamos un webinar semejante a este para reflexionar sobre el primer aprendizaje, nuestra condición de inmensa fragilidad como seres humanos. Allí intervinieron 4 mujeres que tienen una trayectoria profesional muy importante en la ciudad y nos ofrecieron también sus reflexiones. Hoy queremos que sea el mundo de la educación, personas vinculadas a esta área tan importante de la actividad humana, quienes nos ayuden a reflexionar sobre el segundo aprendizaje. Hemos aprendido que somos una sola familia humana, somos una sola humanidad. La semana siguiente, el 6 de agosto, a la misma hora, tendremos un nuevo webinar para pensar el tercer aprendizaje. El aprendizaje que tiene que ver con... Veo que el doctor Juan Luis se ha unido a nuestra reunión. Bienvenido. Es un gusto, doctor Juan Luis, tenerlo entre nosotros. Muchas gracias. Me disculpa la demora. Para la audiencia también es un gusto tenerlo presente aquí. Pues gracias, bien, Gabriel. La próxima semana entonces tendremos el tercer aprendizaje, que es básicamente que hemos aprendido a reconocer y a aceptar la verdad de los hechos. Si no aceptamos la verdad de la pandemia y de la enorme cantidad de personas que mueren y también nuestra ignorancia frente a este virus que nos ataca, difícilmente sin reconocer esa verdad podremos avanzar como humanidad. Es un tema de vida o muerte, el tema de la verdad, reconocer la verdad. Y luego, en las semanas siguientes, todos los jueves tendremos la oportunidad de dedicarnos a reflexionar o a profundizar los aprendizajes siguientes. En cuarto lugar, que no debe haber excluidos en la sociedad, porque quienes están más carentes tienen menos recursos para defenderse en una situación de crisis colectiva. Un quinto aprendizaje es básicamente la importancia de tener instituciones públicas sólidas que puedan ayudar a una colectividad a enfrentar las crisis comunes que vivimos. La sexta es la importancia de asumir la ética del cuidado, no solamente personal, sino la ética del cuidado a nivel colectivo. Y finalmente, un aprendizaje muy importante que nos ha ayudado mucho en esta crisis es que sin una interioridad sólida no tendremos la capacidad de cambiar hábitos, costumbres que finalmente no han ayudado a que podamos enfrentar exitosamente esta pandemia. Solo cuando hemos logrado asumir con una interioridad sólida la importancia del bien de todos, la importancia del bien común, hemos logrado avanzar y proteger la vida. Todas esas actitudes solidarias son las que nos han ido sacando adelante. Muy bien, ese es nuestro documento. Vamos entonces, les propongo, a entrar en materia el día de hoy. Vamos pues entonces a darle la palabra al padre Mario Franco, rector del Colegio de San Ignacio, para que nos comparta sus reflexiones sobre este aprendizaje que hoy vamos a abordar. Padre Mario, bienvenido. Estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos esta tarde. Estamos pues escuchando sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los miembros del Centro de Fe y Culturas, a todos los que se han vinculado a este encuentro por estos medios tecnológicos de los que disponemos. Padre Gabriel Ignacio, director del Centro de Fe y Culturas, y por supuesto de una manera especial a los compañeros de este amable encuentro, al doctor Juan Luis Mejía, rector de AFIT, y al doctor Luis Eduardo Gómez, vicerrector de la
Universidad Pontificia Bolivariana. Entre aciertos y errores, en medio de logros alcanzados y problemas aún no resueltos, vamos creciendo y llevando adelante nuestra vida en estos tiempos difíciles, sin desconocer el pasado, pero sin anclarnos a él. Ya vamos aproximándonos a 5 meses desde el día en que el gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria y nos tocó reinventarnos desde casa para asumir una dinámica inédita para todos. La sorpresa de esta decisión generó desconcierto, por supuesto, un choque emocional y la sensación de quedar a la intemperie, viendo cómo se desmoronaban las actividades programadas con tanta anticipación en el calendario escolar, pensando cómo procederíamos para resolver la vida sin esquemas estereotipados, sabidos o aprendidos de memoria, experimentando cómo se resquebrajaban los presupuestos cuidadosamente elaborados. Implementábamos una nueva estructura académica, formativa y normativa para funcionar, distinta de las seguridades milenarias que nos daba nuestra tradición educativa y nuestra experiencia. Poco a poco, a veces a disgusto, lo tenemos que confesar, nos vimos volviendo a la dinámica de lo provisional, lo no asegurado, a una actitud vigilante y atenta para responder desde lo mejor de cada uno de nosotros mismos a una oferta incierta y en crisis que la vida nos presentaba y sigue presentando en todos los campos. Con todo, yo diría que nos vimos volviendo a una dinámica más propia del Espíritu de Dios que del espíritu humano. Pero al ser del Espíritu de Dios es también una dinámica propia del ser humano, la dinámica de lo provisional y del discernimiento. Rápidamente vimos cómo nuestro resorte espiritual y la calidad humana de nuestra comunidad educativa comenzó a aflorar como un manantial de oportunidades creativas, colaborativas y solidarias que se volvieron luz y esperanza para todos. Siempre dicen que las crisis son oportunidades de renovar. Nuestra espiritualidad ignaciana nos ha enseñado a ver a Dios en todas las cosas, escuchando su llamado en estos eventos de la cotidianidad para transformarnos desde el interior y ayudarnos a construir un mundo mejor y más excelente. La pandemia nos ha mostrado cosas muy valiosas que quisiera invitarlos a discernir y aprovechar para que cuando termine seamos efectivamente mejores seres humanos. Que al pasar el tiempo no vayamos, como se dice en el ámbito académico de los colegios, en el estudio de la secundaria, que al pasar el tiempo no vayamos a perder el año. En este caso, esta oportunidad tan sufrida y luchada por todos. Algunas de estas enseñanzas que quisiera dejar a su consideración son las siguientes. Primero, todos somos uno. Efectivamente, estamos interconectados y somos interdependientes unos de otros y también con el planeta. Las separaciones por razas, nacionalidades, estratos sociales, preferencias sexuales, opciones religiosas, jerarquías laborales, entre otras, desaparecen ante la amenaza de la vida humana. Todos nos necesitamos para salir adelante. Una solidaridad mundial,
una conciencia de ciudadanía global que rompa las barreras que hemos construido. Solo así podremos tener futuro. Con todo, esta es una muy vieja lección que tal vez habíamos olvidado por las condiciones a veces independientes o autosuficientes, por una autonomía de un mundo como el de hoy, un mundo montado en la egolatría del yo, y pues cómo nos vemos y cómo nos resulta costoso ese olvido del nosotros. Segundo, volver al principio y fundamento. Esta situación nos ha puesto a todos en la dinámica de revisión interna sobre aquello que le da sentido a nuestra vida, con el propósito de darnos cuenta qué es lo fundamental y qué es lo accesorio, para diferenciar y ver dónde deberíamos poner nuestras prioridades personales, familiares, institucionales, sociales, gubernamentales y mundiales. Esta es una de las riquezas más grandes de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que tienen como propósito ordenar la vida de acuerdo al querer salvífico propuesto por Dios para todo el orden creado. Y esta es una de las lecciones que nos ha aproximado también este tiempo de pandemia. Tercero, la necesidad del cuidado esencial, de lo que yo llamaría, en palabras de otros, la reconstrucción de una ética vital mínima. Un cuidado esencial de nosotros mismos, de nuestras familias, de la comunidad, del país, del mundo, de los recursos que tenemos. El llamado de la ecología integral se ha recentrado en estos tiempos y nos ha vuelto más conscientes del valor de la austeridad y la simplicidad, la hospitalidad, la generosidad, la solidaridad, la justicia, la vida y por supuesto la paz. La ética del cuidado se nos vuelve un imperativo mundial si queremos perpetuar la vida y la especie humana en este planeta. Cuarto, aprovechar la inteligencia colectiva y redistribuirla. Hemos visto que cuando unimos fuerzas en propósitos comunes, sean familiares, institucionales o sociales, los recursos fluyen y los efectos son maravillosos. En el colegio, por ejemplo, hemos visto cómo cada uno de los miembros de la comunidad educativa ha aportado para que institucionalmente podamos seguir cumpliendo nuestra tarea y misión con calidad y pertinencia. El liderazgo de los directivos y los grupos primarios de ciclo, el trabajo colaborativo y solidario de los educadores y del personal del colegio, desde el personal del aseo, la adaptabilidad y compromiso de los estudiantes y la corresponsabilidad y diligencia de los organismos de participación con el apoyo generoso de las familias, ha dado como resultado la experiencia de un colegio vivo y renovado. Esto mismo ha pasado en muchas familias, creo que en la ciudad, en el país y en el mundo. Finalmente, recuperar el protagonismo formativo de los estudiantes y el acompañamiento de sus familias. Esta nueva dinámica escolar ha evidenciado el valor del aprendizaje autónomo y corporativo, donde el estudiante debe ser el actor protagónico y fundamental, apoyado por la familia y complementado por la institución educativa y la sociedad en general. Este es el orden que no se debería perder jamás de cara al futuro. Hemos visto con gran satisfacción una presencia más activa y comprometida de los padres de familia y los docentes, con el acompañamiento de sus hijos, y esto va a repercutir positivamente en la vida de ellos, de la familia, del colegio y de la sociedad.
Quizás estemos, por efecto de la gracia de Dios para tiempos difíciles, siendo testigos pacientes de un nuevo modo de ser y proceder en el mundo, de una nueva educación y formación que supera con mucho los niveles de la simple educación como ilustración o información. No sé cómo estemos de tiempo, pero quisiera terminar y redondear con una ideita que me parece también muy grata al corazón en este tipo de tiempos y de experiencia. Por eso, si para terminar se me permite, quisiera expresar un último sentimiento, aunque a modo de contraste. Sé que todo no es tan sencillo y tan positivo como a veces lo podemos leer. Hay trazos de historias vividas muy duras y dolorosas, aún en el seno de nuestra comunidad educativa. Y aún supongo que queda un camino duro para recorrer. Desde una visión distinta que no pretendo expresarla como negativa o simplemente realista, sí me surgen unos interrogantes que no son tan felices o alentadores. A modo de una mirada crítica para revisar el pasado y no repetirlo adelante, para en serio reordenar la vida, quiero invitarlos a mirar de forma simple y desprevenida, sin esa mirada de un corazón hipotecado, a mirar la vida y el mundo, las relaciones que teníamos y tenemos, a las que a veces quisiéramos volver, sin más, que sin lugar a dudas, ahí encontramos buena parte de la causalidad y el origen de este mundo desordenado, desequilibrado, inequitativo e injusto que tenemos. Mundo del dominio del yo por encima de los otros, del claroscuro en las relaciones, de donde ha huido la claridad y la transparencia para abrirle paso muchas veces al engaño, a la astucia, la mentira y la trampa. Mundo que se había vuelto objetivo de nuestros sueños como un mundo fácil, ligero y light, y un mundo simplemente placentero. En este contexto de grandes pandemias que venimos padeciendo y sin encierros protectores, me he preguntado muchas veces, y estas son las preguntas que quería ofrecer no en términos negativos, me he preguntado muchas veces de qué estamos hablando cuando hablamos de la especie humana. Cuando hablamos de la dignidad humana, la libertad humana, de los derechos humanos, de la razón humana. Todo esto hoy por hoy, con lo que vamos viendo y experimentando, tendríamos que preguntarnos qué valor tiene y qué significa, porque no creo que signifique lo mismo que en todos los tiempos. Nos habrá llegado por fin la hora de una nueva creación que le permita a la especie humana descentrarse, desafectarse de sí misma para reencontrar su puesto, no en el Olimpo de los dioses que se sueña, sino en su verdadero principio y fundamento, es decir, el espíritu que la pueda reordenar y centrar otra vez. Será esta la ocasión para que, como diría un querido y conocido sabio nuestro, podamos realizar nuestra segunda oportunidad sobre la tierra. Muchísimas gracias. Mil gracias, Mario, por este aporte y muy especialmente por estos interrogantes que nos has colocado al final, desafiando nuestra conciencia personal y nuestra conciencia colectiva para efectivamente avanzar hacia un descentrarnos como especie y ponernos en mayor relación entre nosotros, pero también con este planeta que nos acoge. Muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante y le damos entonces la palabra al doctor Luis Eduardo Gómez, vicerrector de la universidad. Doctor, adelante.
Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo muy especial para Padre Gabriel Ignacio, para el Padre Mario, para el doctor Juan Luis, para todas las personas que nos acompañan en este momento. Es un honor estar aquí en esta conversación tan sumamente importante y con un contexto de reflexión como son precisamente todos los eventos y todo lo que programa el Centro de Fe y Culturas. Cuando arrancó la pandemia, por allá a finales de diciembre del año pasado, lo veíamos como algo muy lejano. Después pasó a Europa y lo vimos tal vez un poco más cerca. Después llegó a Colombia y pensamos que iba a estar solamente en otras regiones y que eventualmente los antioqueños tendríamos algún fenotipo especial que nos hacía ver la pandemia tal vez un poco lejana. Pero la verdad es que hemos quedado totalmente expuestos, claro, como se plantea en el documento de contexto de este encuentro, que efectivamente somos seres inacabados, que somos vulnerables y que no somos suficientes. Creo que ese es un punto de partida muy interesante para esta reflexión. Y pues de lleno nos encontramos con respecto a una serie de desafíos ante los cuales solo no tenemos ninguna respuesta. Y esto se ve a nivel de los estados, entre los estados, se ve a nivel de las instituciones, a nivel de las familias y entre los amigos. Entonces, pues no tenemos más remedio que ser responsables solidariamente, porque el contagio de los otros puede ser el mío y el mío puede ser el de los otros. Realmente los intereses unen y separan a los seres humanos. Hoy nos une un interés y es hacer frente a este gran desafío que es para toda la humanidad. Y ahí recurrimos en la ciencia como un instrumento humano para encontrar solución a un reto tan sumamente grande como ha sido precisamente la convocatoria para el cuidado y también para encontrar una vacuna, unas medicinas que nos permitan enfrentar con mayores argumentos la situación y la gran situación que tenemos hoy y a la cual todos estamos abocados. Y aquí nos encontramos que efectivamente detrás de todo esto es el amor, el estar haciendo algo bueno para la humanidad, lo que también nos llama la atención. Cuando se ama a los demás, yo creo que todos nos entregamos y lo tenemos que cultivar primero nosotros, porque efectivamente nadie da de lo que no tiene. Y bueno, aquí vienen grandes preguntas y es decir, ¿cuál va a ser ese mundo? ¿Cuál va a ser ese futuro que vamos a tener después de la pandemia? El problema hoy pues, es un virus que afecta a los seres humanos. Pero, ¿qué pasará con el planeta? ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces, es como el montañista que va subiendo unas colinas y le aparecen otros desafíos. Pero bueno, esa es la dinámica. Y en medio de toda esta situación, pues, como lo dice el padre Hernando Uribe, gran filósofo y teólogo, que estamos viviendo un momento estelar, porque las crisis son oportunidades. Nos hemos volcado hacia adentro, hacia nosotros mismos, también mirando hacia afuera y con muchos riesgos. Se pueden retornar sentimientos
excluyentes, nacionalistas, se pueden reforzar las fronteras, los límites, pero al final lo único que nos puede permitir es ese acompañamiento solidario para poder salir adelante y protegernos unos a otros. Esto al menos en este inmediato futuro, y que nos quede hacia adelante como una de las grandes enseñanzas. También para resaltar que han aflorado, es decir, este aterrizaje abrupto de un día para otro, de la presencialidad a la virtualidad, como hablamos en los ambientes educativos con lo que nos está tocando vivir, pues también hemos tenido la oportunidad de valorar cosas maravillosas, la tecnología, toda la recursividad, el volver a lo sencillo, a lo básico, el desenvolvernos en un contexto que nunca nos habíamos imaginado. Cuando terminábamos los presupuestos en diciembre del año pasado, nunca visualizábamos, teníamos planes de contingencia, todo lo que se quiera, pero nunca nos imaginamos algo como lo que nos ha sucedido. Hoy pues, tenemos una sensación de miedo, de incertidumbre, y pues esto afecta la alegría de vivir como humanos, porque realmente de alguna forma la felicidad pues es también la ausencia de esos miedos, de esos temores tan marcados como los que nos ha tocado vivir en estas circunstancias. El riesgo económico inmenso, y aquí también resalta la importancia de lo público, de lo institucional, ese Estado que nos cubre, que lo critiquemos, los sistemas, todo lo que se quiera, pero vemos precisamente el Estado como una expresión de todos, de lo público, cómo es la esperanza para salir adelante. Ahí es donde pues, las instituciones pues, están por encima de nosotros individualmente considerados. Y bueno, creo que necesitamos también escuchar más. Eso nos ha enseñado esta pandemia. Es decir, tal vez en el día a día no lo hemos visto, pero lo tenemos claro. Necesitamos escucharnos más, oírnos más, entendernos más. Y la crisis sin duda es oportunidad. Nos hemos detenido en el manejo del tiempo. Y a veces como que nos sentimos en una monotonía, como que no existen los calendarios, solamente existe el hoy, el ayer y el mañana, pero como que vamos perdiendo también alguna noción del tiempo. Y pues evocamos esa presencia. Las universidades que nos hemos esforzado por cultivar unos espacios, unos entornos sanos, saludables, hemos visto cómo valoramos y añoramos esa presencialidad. Creo que esa ausencia también ha sido un espacio muy importante para vernos mucho más allá y para dimensionar lo que tenemos, que a veces nos preocupamos mucho más que por lo que no tenemos, que por todo lo que tenemos a nuestro alcance. A las universidades y en general a las instituciones de educación nos ha tocado adoptar unas tecnologías a las carreras, lograr llegarle a los estudiantes, a los docentes, al personal de apoyo, y bueno, ha sido también la oportunidad de atrevernos a algo que lo veíamos un poco lejano. Nos ha tocado también adentrarnos en una nueva pedagogía, porque no es lo mismo un docente presencial a un docente virtual. Ahí ha habido un gran esfuerzo y las instituciones le han respondido a la sociedad en medio de esta circunstancia y han entregado lo mejor de cada uno. Asimismo, se
digamos que esto nos enfrenta también, que no nos podemos quedar en la virtualidad, pero hacia adelante también vemos claro que muy seguramente la bimodalidad, aunque estamos preparados para la presencialidad como de tradición, y también nos hemos hemos estado abocados a atender toda la programación, todos los compromisos y el funcionamiento desde las tecnologías de la información y la comunicación, pues muy seguramente hacia adelante ese es un gran aprendizaje y una gran oportunidad. Y pues las herramientas tecnológicas que faciliten esa interacción. Posiblemente habrá asignaturas, como nos ha pasado, que tienen un contenido práctico, que muy seguramente habrá que posponerlas para momentos especiales, como se ha hecho. Y los estudiantes creo que cuando se hace la evaluación son muy conscientes, son muy conscientes. Creo que en los ambientes de educación siempre ha habido un debate de algunos profesores tradicionales que dicen, no, es que los estudiantes de hoy no son como los de antes. Yo diría, no, es que son mejores. Muchachos con más sensibilidad social, muchachos incluyentes, muchachos con respeto, muchachos que simplemente son distintos. El contexto que nos toca enfrentar es muy demandante, la transformación digital. Yo creo que no solamente entendido como la tecnología per se, los equipos, los softwares, sino también la cultura empresarial que debe tener como fondo al estudiante para que lo enaltezcamos, para que se esté mucho más cercano del conocimiento. Y bueno, creo que sería pues ahondar mucho, señalar el esfuerzo en lo que ha sido todo lo que se ha hecho para, primero, proteger la salud y la vida de la comunidad y también de la sociedad y de la familia, pues de todos los estudiantes, de los colaboradores, de todos los compañeros pues de trabajo. Tenemos que buscar formas de comunicarnos, de esa movilidad virtual. Tenemos que seguir llevando todas esas actividades culturales, presenciales, deportivas, que precisamente mantengan ese acompañamiento y estar muy alerta de la salud mental de nuestros estudiantes y de sus familias. Creo que de esa manera pues, me aproximo un poco a la reflexión que se ha planteado con una convicción que después de este proceso terminaremos con muchos aprendizajes y con un crecimiento para todos. Muchísimas gracias, doctor Luis Eduardo. Gracias por ayudarnos a percibir elementos como que en esta crisis, viéndola como una oportunidad, realmente han salido cosas muy buenas, ha salido lo mejor del ser humano, a pesar de que tengamos sin duda retos grandes que enfrentar y situaciones de gran incerteza, pero de todas maneras en el propósito de buscar salud y vida para todos han salido cosas muy buenas. Y cómo en esto la educación se ha mantenido en pie, reinventando en el horizonte de la virtualidad elementos nuevos que para el futuro tendrán sin duda que tener en cuenta una doble modalidad, virtualidad y presencialidad. Hay pues allí una visión, yo creo, optimista, positiva, de los estudiantes, de sus familias y de lo que cada uno está aportando en este momento. Muchas gracias. Vamos pues entonces a escuchar al doctor Juan Luis en su intervención. Juan Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienen la palabra. Adelante. Padre Gabriel, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial al Padre Mario y a mi colega Luis Eduardo. Y la vaina de hablar de último, hombre, es que ya queda muy poco que decir, pero bueno, Gabriel pidió
que con base en el documento, un magnífico documento que nos ha enviado, esos 7 puntos, yo me voy a referir a 3 y él me pidió en especial que hablara sobre pues, los conceptos de humanidad y dignidad. Como epígrafe, entonces yo voy a tocar el tema de la fragilidad, el tema del concepto de humanidad y del mutuo cuidado. Voy a centrar en esos 3 puntos del documento excelente que nos ha compartido el padre Gabriel. Voy a empezar como epígrafe. Hace muchos años hubo un libro de esos que estuvo de moda y que se llamaba La teoría del caos. Y ese libro de La teoría del caos tenía como epígrafe una frase que decía que el aleteo de una mariposa en China podía generar una tempestad en Nueva York. Y uno creía pues que eso era una metáfora. Y resulta que el vuelo de un murciélago en China no solamente generó una tempestad en Nueva York, sino en todo el mundo. Entonces, eso para primero hablar que somos habitantes, los seres humanos de un solo planeta y que estamos íntimamente correlacionados. Entonces, voy a empezar con el concepto de fragilidad, que yo creo que es tal vez la primera enseñanza o consecuencia que hemos podido de esta pandemia. Leía hace poco un artículo en donde se decía que el año 2019 fue el año récord en inversión militar y en armamento en el mundo. ¿Y para qué nos han servido esos portaaviones nucleares y los misiles interestelares y los submarinos silenciosos si el enemigo era invisible, incoloro, inoloro y apenas estamos tratando de identificarlo? Entonces, esta reflexión es para decir qué errados estamos en los valores sobre los cuales hemos construido lo que llamamos la civilización, entre comillas, con el 1%, que si hubiéramos dedicado el 1% de esa inversión en armamento, lo hubiéramos dedicado a la investigación científica en salud, pues posiblemente la humanidad no estaría pasando por las que está pasando. Entonces, primero, esa conciencia de fragilidad como seres humanos. Nos creímos los reyes de la creación, incluso la Biblia pues, nos decía que éramos los reyes de la creación y que Dios nos había puesto, nos había creado para que nosotros nos sirviéramos de la naturaleza y de los animales y para que reináramos sobre ellos. Hoy tenemos que replantearnos ese concepto y más bien acercarnos a otro tipo de concepciones religiosas mucho más animistas, mucho más respetuosas y cercanas de la naturaleza. Y replantear completamente el modelo de desarrollo en donde nos hemos montado, sobre todo en los últimos años. Un ser depredador que ha puesto en peligro su misma existencia, no solamente por el armamento, sino porque este modelo de desarrollo, si continúa así, no sé si han leído pues, los últimos artículos de las consecuencias que va a tener el calentamiento global, el crecimiento de 2 grados en el calentamiento global, las consecuencias funestas que traerá a la humanidad en muy poco. Entonces, una de las primeras lecciones de esta pandemia es, hombre, que esto nos haga replantear si el camino que estábamos siguiendo, lo que llamamos la normalidad, si era la normalidad o era precisamente una anormalidad de modelo de desarrollo. Lo que nos ha enseñado esta pandemia también, este encierro de casi 5 meses, es de con qué pocas cosas podemos vivir, qué montón de cosas superfluas tenemos en la vida. ¿Por qué no volvemos a un
aquel ideal de Henry David Thoreau que decía que el hombre es rico en la medida de las cosas que es capaz de dejar a un lado. Pues esta pandemia nos ha mostrado que qué montón de cosas podemos dejar a un lado, porque esto nos ha convencido de que una vida simple es posible sin tanto oropel y sin tanta... Perdón un minuto. Entonces, primera lección, la fragilidad, conciencia de lo frágiles que somos, que un enemigo invisible nos tiene en jaque, ansiando siempre que la ciencia logre una vacuna lo más rápido posible. Y lo otro de esto de la fragilidad es que, hombre, que la pandemia no nos haga olvidar los otros problemas inmensos de la humanidad que están sin resolver. La insoportable inequidad social. Yo creo que esto nos lo está demostrando. Son los más vulnerables de la sociedad, los más afectados. La conciencia de que vivimos en un planeta frágil y que la ciencia pues tiene todavía mucho que aportar, que hay enfermedades que todavía están por resolver, que el cáncer, que el VIH, que la malaria son todavía asignaturas pendientes del ser humano y que en vez de estar creando, investigando para crear armas de destrucción masiva, creemos armas de protección colectiva. Entonces, esa primera reflexión alrededor de la fragilidad, que es como la primera lección, y creo que acertadamente el documento empieza por allí. Qué frágiles somos los seres humanos. Y dejémonos de creer los reyes de la creación y más bien hagamos parte integral de una naturaleza que Dios nos dio no para que la destruyéramos, sino para que conviviéramos con ella. En segundo lugar, es mis preocupaciones alrededor del concepto de humanidad, y me voy a extender un poquito alrededor de eso. No lo voy a enfocar desde el punto de vista religioso, pues tenemos aquí con nosotros quienes pueden hablar mucho mejor de este tema desde lo religioso. Yo me voy a referir un poco a la construcción del concepto de humanidad y mis preocupaciones con los retrocesos que en este momento está teniendo el concepto de humanidad. Y voy a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1946, luego de aquella hecatombe, la humanidad alrededor de las Naciones Unidas empieza a construir un documento en donde dice, hombre, ¿qué hacemos para no volver a tener la pesadilla que tuvimos? ¿Y por qué no hacemos una gran reflexión sobre cuáles son los mínimos vitales? Y empieza a concebirse entonces la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esos 29, 30 artículos que incluso voy a contar algo que no es muy conocido, y es que antes de la Declaración Universal que fue aprobada en la reunión de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en la reunión de la 9ª Conferencia Panamericana de Bogotá, cuando ocurrió el famoso 9 de abril, uno de los documentos de la Conferencia Panamericana fue la Declaración Iberoamericana de los Derechos y los Deberes del Hombre. Luego, ya en la Declaración Universal le quitaron los deberes y quedó solo en el artículo 29, en un parrafito, que los seres humanos también tienen deberes. Y ahora me voy a referir a eso, porque creo que estamos, y sobre todo después en Colombia, la Constitución del 91 es una sociedad de derechos, pero los deberes se olvidaron. Y ahora voy a hablar un poco de eso. Pero el gran logro de esos dos documentos
es el reconocimiento de que todos los hombres nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Que todos los hombres nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Y ese concepto de dignidad, pues que lo hemos reflexionado tanto con el padre Baena, con el padre Pacho de Rú, y que lo machacamos tanto con el padre Horacio en el acto fundacional del Centro de Fe y Culturas, es tal vez lo único que nos iguala a todos, es la dignidad. Nosotros en la universidad hemos generado un documento que hicimos público hace poco más de ya casi 2 meses, que es una gran reflexión sobre lo que nos está pasando. Y ese documento lo llamamos vivencia, sobrevivencia y convivencia. Dijéramos como los 3 pilares que nos deben guiar en estos momentos de pandemia. 1, un acto de sobrevivencia. La humanidad está en un estado de sobrevivencia. Es que lo que estamos viviendo hoy en la ciudad y en Antioquia es que cuando pensamos que íbamos a estar en una alerta roja como la que declararon esta mañana, estamos en un momento de sobrevivencia. Estamos en un momento de reflexión sobre nuestras propias vidas y por tanto sobre nuestras vivencias. Si sobre los valores y los imaginarios en que estábamos montados siguen siendo válidos, o es el momento de reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre nuestra vida y la convivencia, también reflexionar sobre nuestra vida en sociedad. Pero los 3, y así empezamos el documento, los 3 términos los une el concepto de la dignidad. Y por eso nos molesta un poco la concepción de asistencialista que le estamos dando a la pandemia, porque no estamos partiendo del concepto de dignidad humana. Estamos partiendo de un concepto donde ese concepto asistencial de los pobrecitos que no tienen y entonces llevémoslos, pero no desde la concepción de que todos somos iguales en la dignidad y por tanto todos somos dignos de los derechos. Yo creo que ahí hay que hacer una reflexión muy grande. Si la actitud que estamos asumiendo frente a esto está teniendo como principio la dignidad humana, o eso lo estamos pasando de lado y simplemente vemos al ser humano como un sujeto que hay que ayudar, pero no desde su dignidad, sino simplemente como desde la caridad y el asistencialismo. La otra reflexión es que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en ese año 48, la humanidad empieza a desarrollar desde distintos ámbitos un concepto que recoge toda la humanidad. Y me voy a referir a unos cuantos de ellos. Me voy a referir, por ejemplo, al concepto de patrimonio de la humanidad. A principios de los años 60, cuando Nasser empieza a construir la represa de Asuán, la humanidad y sobre todo pues desde muchos países de Europa y de Estados Unidos pusieron el grito en el cielo porque la represa iba a inundar sobre todo el templo de Karnak y los grandes templos del Valle de los Reyes que iban a quedar cubiertos por el Nilo. Entonces Nasser dijo, pues si ustedes están tan preocupados por eso, pues entonces ayúdenme a salvar esos monumentos. Y de ahí empieza a construirse el concepto de patrimonio de la humanidad, es decir, que hay unos bienes que si se destruyen no empobrecen a una sociedad, a una nación, a un estado, sino que empobrecen a la humanidad entera. Como nos ocurrió con lo que hicieron los talibanes
con los budas en Afganistán, que no empobrecieron solamente a Afganistán, sino que empobrecieron a toda una tradición de la humanidad. Y me preocupa en este momento el retroceso que está dando la humanidad alrededor de ese concepto, de que hay unos bienes que no afectan a una nación o a una religión, sino a la humanidad entera. Lo que vivimos la semana pasada viendo a Erdogan entrar a Santa Sofía, ese patrimonio de la humanidad, esa obra magna construida en el siglo VI de la humanidad, que uno al entrar allí todavía se sobrecoge al saber. Imaginémonos que cuando se estaba construyendo Santa Sofía en Bizancio, San Agustín todavía no existía. Es decir, qué capacidad tenía el ser humano en ese momento para construir, y ese orgullo de que eso fuera patrimonio de la humanidad, pero ahora ha regresado a ser patrimonio de una religión exclusivamente. Entonces, eso es lo que me está preocupando, que vemos que esos avances que ha tenido la humanidad en tener una concepción, dijéramos, de que todos participamos de un acervo común, está entrando en retroceso. La otra gran concepción de humanidad pues fue el Pacto de Roma, ese otro gran logro de la humanidad que dice, hombre, hay delitos que ofenden no solamente a una sociedad o a un país o a una nación, sino porque su gravedad, porque lesionaron la dignidad de los seres humanos, la humanidad se abroga a enjuiciar a aquellos que han hecho esa violación, y por eso se crea el Tribunal de la Haya. Porque si el Estado no es capaz de castigar esos delitos que ofendieron a la humanidad se abroga a castigar esos delitos que ofendieron a la humanidad entera. Pero ahí también vemos unos retrocesos. Vemos a las grandes potencias que se niegan todavía a suscribir el Pacto de Roma. Incluso en mismo Colombia tuvimos pues todas esas grandes discusiones si adheríamos o no al tratado. Y bueno, en todo este tema de las reuniones de La Habana y esto, pues ese era un tema que estaba a flote y que sigue siendo y estando a flote. Pero siento también que hay un retroceso, que los nacionalismos, las xenofobias, etcétera, están, dijéramos, haciendo retroceder esos logros de la humanidad de entendernos como un solo ser. Y ya más recientemente, yo creo que el año 2015 fue muy clave, porque en ese año 2015 la humanidad expidió 3 documentos que yo creo que son determinantes en la concepción de humanidad. El primero de ellos fue COP21, la conferencia de París sobre el calentamiento global, en donde también siento que hemos tenido un retroceso. COP25 el año pasado, que se iba a hacer en Chile y se hizo en España, creo que no avanzó en nada, y que los compromisos, dijéramos, que tienen que asumir las grandes naciones contaminantes, no avanzamos, y la humanidad va por un despeñadero. El otro gran documento que se expidió en el 2015 fueron los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde pues, nos dan la pauta a todos los seres humanos y a todas las naciones de cómo debemos actuar para que ese desarrollo, ese concepto de desarrollo sostenible sea el que guíe el concepto de desarrollo. Ya no es el desarrollo económico de los años 70 y 80, ya no es el de 60 y 70, ya no es el desarrollo humano de los años 80, sino ya es el desarrollo sostenible. Y ese concepto de sostenibilidad implica no solamente lo ambiental, sino lo económico y lo social. Yo sigo lamentando que no fueran 18. Yo sigo lamentando que los ODS hubieran excluido la cultura
como uno de los objetivos de la humanidad. Me parece que esa fue la gran ausencia, dijéramos, de los ODS, pues porque si toda sociedad está inmersa en un medio ambiente, también lo está en una cultura, y al igual que hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger esa cultura como memoria, como creación, etc. Y el otro gran documento, que creo que fue el más importante que se expidió en ese año 2015, fue el Laudato Si. Y Laudato Si no es un documento de un líder religioso, sino de un líder mundial. Yo creo que ese es uno de los textos más bellos que se han escrito en la humanidad y uno de los llamados más dramáticos que se han hecho desde un líder de la humanidad, en donde nos hace ese llamado de alerta sobre que tenemos en peligro la casa común. Entonces, Laudato Si, dijéramos ese último gran llamado de comportarnos todos como habitantes de una casa común y por tanto los seres humanos que tenemos que respetar esa casa común. Entonces esos son los tres como grandes documentos, pero me parece que en todos estamos retrocediendo, tanto en el concepto de patrimonio de la humanidad, tanto en el reconocimiento del Estatuto de Roma, y tanto como el compromiso que todos tenemos que tener con los ODS y con la casa común. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, en nuestro último plan de desarrollo, pues el horizonte al que queremos llegar es precisamente los ODS, y por eso el horizonte que queremos llevar a la universidad al 2030 es el que nos inspiran los 17 ODS, o los 18, porque yo sí quiero incluir la cultura allí. Y por eso nosotros cambiamos nuestra misión, que decía que nosotros existíamos para contribuir al desarrollo de esta región, y ahora decimos nosotros existimos para contribuir desde este rinconcito de los Andes americanos, pero queremos contribuir con nuestro granito de arena al desarrollo sostenible de la humanidad, ya no de la región. Entonces eso nos ha inspirado, ese concepto de humanidad. Pero muy asociado con Laudato Si está obviamente el concepto del mutuo cuidado. Yo creo que la voz de Leonardo Boff uno la encuentra por ahí en muchos párrafos de Laudato Si, y ese cuidado esencial de que nos ha hablado Leonardo Boff, creo que es un imperativo y para terminar entonces remato con eso. Lo que nos está diciendo Leonardo en esos libros maravillosos es que no solamente tenemos derechos, sino que tenemos deberes, y que tenemos deberes primero con nosotros mismos, que es el concepto del mutuo cuidado. No somos solamente sujetos de derecho, sino ante todo de deberes. Y eso lo estamos viendo en esta pandemia. Es que el mutuo cuidado no es solamente para nosotros no contagiarnos, es que si nos contagiamos nosotros nos volvemos un factor diseminador, y lo que estamos afectando es a la sociedad entera. Entonces ese mutuo cuidado no es solamente el mutuo cuidado de una persona, sino una persona en cuanto ser social. Y eso es lo que implica deberes. Y yo creo que todo ese concepto que nos ha enseñado Boff a través de esos documentos es precisamente eso, que no somos solo sujetos de derecho, que es una de las grandes conquistas de la humanidad, sino que ante todo tenemos deberes ante la sociedad. A mí me impresiona que la Declaración de los Derechos Humanos solo mencione, por ahí en el artículo 29, el concepto de deber ciudadano. Todo ese concepto que hemos ido desarrollando de cultura ciudadana, eso que ha reemplazado un poco el concepto de urbanidad, que no es Carreño. Urbanidad es comportarnos en la urbe, es ese tema de la convivencia social, esos pactos mínimos de sociedad que tenemos que tener para poder vivir en convivencia.
Entonces, Gabriel, esta era como la reflexión que había preparado para esta charla. Muchas gracias, Gabriel. Juan Luis, muchísimas gracias. Muy interesante esta visión que nos presentas, en la que nos dejas muy en claro hitos éticos que ha alcanzado la conciencia humana, sobre todo en las últimas décadas, y sobre todo nos deja una profunda inquietud sobre el tema de los deberes, nuestra contribución personal y grupal a la construcción colectiva de la sociedad, de un país, del planeta, a la protección colectiva del planeta. Muy bien. Mis queridos amigos y amigas, son en este momento las 6:05 de la tarde, tal vez un poco más. Hay unas cuantas preguntas que nos han llegado. Yo voy a mencionar genéricamente las preguntas y voy a invitar a Juan Luis, a Luis y a Mario a que cada uno de ustedes escoja la que desee responder, aquella en la que sienta que puede ofrecer alguna luz, y en este sentido, digámoslo así, recogemos lo que nos ha ofrecido el grupo de personas que nos ha seguido, y también podemos ofrecerles, desde lo que ustedes tienen como experiencia o conocimientos, alguna respuesta. A todos los que nos acompañan, gracias por su disposición de disponer algunos minutos más. Bueno, en primer lugar, hay una pregunta en torno al tema de la inequidad y de la exclusión, relacionada incluso con el desafío que nos ha lanzado el confinamiento, porque el confinamiento nos ha obligado a todos a entrar en nuevas tecnologías y a utilizar nuevos medios de comunicación y de encuentro a través de la virtualidad, pero la inequidad y la exclusión no le permite a todo el mundo ese acceso, y hay una serie de barreras tecnológicas. Entonces es un primer punto que bien vale la pena tocar, y sobre todo, digamos, ustedes todos como educadores y como están al frente de instituciones educativas, ustedes cómo han logrado vencer esos inmensos vacíos que a este nivel deja la inequidad y la exclusión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vivimos en una cultura dominante, o una dinámica cultural dominante, al menos en Occidente, donde el individuo, el yo, parece convertirse en el centro del universo. Estamos en el gran desafío de generar un más sólido sentido de lo colectivo, del bien común. Las instituciones educativas, que no son solamente educaciones que ofrecen información y datos, ¿cómo pueden encontrar caminos para formar en esa dimensión de lo colectivo? Hay pistas, sobre todo ahora. Lo difícil es que nos encontramos en el mundo de la virtualidad. Difícilmente nuestros estudiantes pueden encontrarse presencialmente, y se encuentran cada uno ubicado en su lugar, en su familia, en su rincón. ¿Cómo generar este sentido colectivo de lo colectivo, encontrándonos con esta nueva forma de ofrecer lo que un centro educativo puede brindar a los estudiantes? Eso en segundo lugar. En tercer lugar, esto quizás tiene que ver muy específicamente con Juan Luis, que lo mencionaba, pero también si Luis o Mario quieren intervenir, maravilloso. Juan Luis decía que la gente, estamos aprendiendo a vivir con sobriedad, y alguno de nuestros acompañantes en esta emisión habla de la gente antigua de Antioquia, que era austera, enseñada a vivir con gran sobriedad. Sin embargo, hoy los antioqueños nos acostumbramos a vivir estimulados por la multiplicidad de centros comerciales, y vivimos todos estimulados por la compulsividad de comprar. ¿Cómo avanzar desde la educación, desde las instituciones educativas, a una sociedad más sobria, que no esté centrada en el tener muchas cosas,
sino en el ser grupo, comunidad. Ahí está el desafío. Y una cuarta pregunta es la siguiente. En una humanidad que, como la percibimos, se polariza, no solamente lo que vemos en el país, sino también en el mundo, y en ese sentido se tribaliza porque cada grupo parece defender lo suyo e identificarse con los que piensan igual. Esta humanidad, que es una sola familia humana, parece completamente fragmentada por esas posiciones o ideológicas, o de creencias, o de modelos económicos o políticos. ¿Cómo podemos avanzar para ayudar en el diálogo entre iguales de seres humanos dignos todos, pero diferentes, en un mundo donde hay la clara pluralidad de posiciones, donde nos encontramos un mundo multiétnico y multicultural? Bueno, esas son, digamos, 4 preguntas. Una que tiene que ver con las barreras tecnológicas, una segunda que tiene que ver con la cultura dominante centrada en el yo y cómo generar un sentido más de lo colectivo, una tercera sobre la sociedad sobria que necesitamos construir, y una cuarta sobre cómo avanzar en el diálogo en una sociedad o en un mundo tendiente a la polarización. Bueno, tienen ustedes la palabra. Quien quiera intervenir de primero puede señalarlo, y que tenga a flor de labios su intervención, puede hacerlo. Pues Gabriel, me tiró al agua entonces. Bueno, vamos adelante. Pero me voy a referir pues a todas. A ver, la inequidad y exclusión, Gabriel, tal vez una de mis grandes preocupaciones, y de lo que nos desnudó esta pandemia, es la brecha digital. Lo que nos sorprendió ahora es que, y en Antioquia, por ejemplo, la falta de conectividad en las instituciones de educación pública, eso es un drama, Gabriel. Es que esta crisis lo que va a profundizar es el tema. Hoy el que no esté conectado, pues no hace parte de la humanidad. Está viviendo en el siglo XVIII, XIX. Y la gran realidad de la cantidad de instituciones educativas del departamento, mínima parte tienen al menos conectividad, pero lo que quedó desnudo ahora es no solamente porque no basta tener una conectividad en la escuela, es que los niños no están yendo a la escuela. Entonces, en la casa de los niños, de la gran mayoría de los niños rurales, en este momento estamos en la educación del siglo XIX, mandando unos talleres y mandando en unas fotocopias para poder medio mantener ahí el sistema educativo. Entonces, lo que nos desnudó ahora es, y eso está generando más la brecha educativa entre los que tienen conectividad y los que no tienen, y eso lo va a pagar la sociedad de una manera muy grande. Sobre la dinámica, el yo como centro del universo, mira, y referido pues a la educación, que es lo que nos estás diciendo, es, hombre, es que nosotros nos montamos en todo un sistema educativo basado en la competencia y en competir. ¿Quién es el primero? ¿Cómo excluimos al otro? Y eso lleva a la cultura del avispado, pues que yo he hablado tanto, y en el Centro de Culturas pues he hablado tanto sobre ese rasgo nuestro del avispado, de ganarle al otro como sea. Y todos esos refranes paisas, es que yo no lo tumbé, él se cayó solo, todas esas cosas pues que están en nuestro... Porque nos montamos es en ganarle al otro. Y lo que nos enseñó en su venida aquí, Adela Cortina, hace 2 años, es que la educación no debe estar basada en hacer competidores, sino seres competentes.
Y ella ilustraba de una manera muy bella que es ser un ser competente. Es el que compite consigo mismo. Es el que trata de ser mejor diariamente un poco. Y mañana, pues, que estamos celebrando a San Ignacio, es un poco eso. Ella lo ilustraba, ella decía, cuando era joven, ella tiene un hermano, y ellos iban a nadar a un lago, y todas las mañanas iban a nadar, pero no era ver quién le ganaba al otro, sino quién mejoraba su marca personal. Es decir, ser competente, pero no competidor. Y yo creo que eso es una lección profunda que tenemos que inculcar en todo nuestro sistema educativo, porque nos lleva también a otro tema, lo austero. El que hace ese comentario tiene razón. Sobre todo los viajeros del siglo XIX siempre se refieren a la sociedad antioqueña, primero muy trabajadora, pero muy austera en sus costumbres, en sus... Y yo creo, Gabriel, que la peor herencia que nos dejó el narcotráfico fue la ostentación. Eso rompió, dijéramos, unos valores sobre los cuales habíamos construido esta sociedad, que era una sociedad construida alrededor de que todo logro se debía a un esfuerzo. Y la ecuación que rompió el narcotráfico es que se puede obtener el logro sin hacer el esfuerzo. Y eso permeó también a la educación. Mis colegas, el padre Mario y Luis Eduardo, lo vivimos permanentemente en la educación. Es que, hombre, exíjase y tal, y no, es que yo estoy pagando y caro para que usted me enseñe. Yo veré si aprendo o no. Pero entonces se invirtieron los valores y lo que hay que recuperar en la educación es otra vez esa ecuación de que todo resultado se debe a un esfuerzo. Y por último, lo que sí yo creo que es un gran retroceso, lo que habíamos logrado, lo que había logrado la humanidad en los años, sobre todo 80 y 90 en Colombia, cuando la Constitución del 91 en su artículo 7 nos dice, oiga, es que Colombia no es una nación cristiana blanca y que habla castellano. Aquí hay 64 idiomas, aquí es la gran diversidad, la gran riqueza, pero yo veo que estamos en un retroceso muy grande, en que ese logro que habíamos tenido, que la gran riqueza de la humanidad era precisamente la diversidad, hoy está en retroceso también. Y vemos las xenofobias, y vemos las exclusiones, y vemos la crisis del multilateralismo en el derecho internacional, etcétera, etcétera. Entonces, una gran tarea que nos queda a los educadores, el respeto a la diferencia, el respeto al otro, el respeto que todos somos iguales, es en la dignidad, aunque seamos diversos. Entonces, esos eran los comentarios que quería hacer, Gabriel. Muchísimas gracias, Juan Luis. Bueno, no sé si Luis o Mario quieren intervenir. ¿Quién quiere? Muchas gracias, Vamos, Gabriel. vamos, Luis. Muy bien. Sí, el tema de la inequidad y de la exclusión, yo creo que son dos temas muy complejos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y creo que el problema no es unos ricos, sino tener tantos pobres. Creo que ese es el gran problema. Cuando vemos cómo ha quedado desnuda la inequidad en Colombia en medio de esta pandemia, cuando vemos que la informalidad es de más del 50%, y si a eso se le suma lo ilegal, pues tenemos una economía muy, muy frágil, muy frágil. Creo que la gran obligación que tenemos es dar oportunidades, y creo que desde las instituciones de educación hacemos un esfuerzo muy grande, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero muy grande, para que los estudiantes no se queden por fuera.
por un sedazo o por un parámetro económico, haciendo grandes esfuerzos, porque la educación es a veces desde el punto de vista de su sostenibilidad, desde el punto de vista de su viabilidad financiera, es como pedaleando en una bicicleta estática, porque son cifras muy complejas. Ahí hay un gran llamado para brindar esas oportunidades. Ahí es donde está la mayor inequidad. Quien tiene la oportunidad de nacer en unas circunstancias que le permiten desde una alimentación, un techo, una familia, una educación, unos principios y unos valores, a personas que nacen y su gran lucha es por sobrevivir. Creo que no hay nada más incluyente que la educación. Precisamente eso es lo que nos tiene aquí compartiendo y reunidos, la educación, y no hay una mejor forma de transformar una sociedad. Y me atrevería a decir que ahí necesitamos una política pública muy comprometida, porque si hay estudiantes, si hay mucha gente que quiere estudiar, y más ahora cuando con todo el trabajo que se ha hecho por las instituciones educativas, se ha señalado que debemos trabajar por una educación a lo largo de toda la vida. O sea, pero si no hay ese apoyo, si los excluimos porque no pueden participar, y ahí se plantean otras discusiones que tal vez no sean de este foro, y es la educación pública versus la educación privada. Yo diría que somos totalmente complementarios. Según el artículo 67 de la Constitución Nacional, la educación es un servicio público, es una función social. Simplemente que para el lado público lo hacemos o lo hace el Estado en nombre de todos los contribuyentes. Y en las instituciones privadas, pues es tener unos servicios de altura, unos altísimos estándares de calidad también y sobrevivir, distinto a como ocurre en otros países, donde hay un apoyo estatal importante. Creo que es un tema para invitar y en medio de todas estas afugias, creo que lo peor que nos podría pasar es que esa exclusión se acentúe y necesitamos, creo que de cara al 2021 lo vemos como un gran desafío, un gran desafío. Vamos a tener que redoblar los esfuerzos para que la gente no resulte expulsada pues de la posibilidad de educación por estar en medio de una economía de sobrevivencia. Muchísimas gracias, Padre Gabriel, eso quería compartir. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Mario, tienes la palabra. Sí, finalmente, como decía Juan Luis al comienzo de su intervención, también para pues, ayudar a ilustrar estas preguntas, no habría mucho más que agregar de lo que ya se ha dicho. Sin embargo, quisiera anotar algunas cosas. Primero, que el estilo de las preguntas y sus comentarios indican claramente que están en el mismo horizonte que estábamos planteando nosotros, pues estas inquietudes y estos aprendizajes que nos deja la pandemia. Es decir, no podríamos esperar unas respuestas puntuales y muy concretas cuando estamos en un proceso de reorientación, de recentrar la vida y de reconstruir todo nuestro mundo desde sus relaciones, todas ellas. Sin embargo, pues como a unos aportes sencillos y en aras de respetar en la medida de lo posible el tiempo, yo diría que esto de
la inequidad y la exclusión, agregaría simplemente que esto es un problema que ya lo sabíamos. Sin lugar a dudas, no lo creíamos todos, o yo diría mejor, no lo aceptábamos. Pero ahora lo estamos experimentando todos. Y entonces, la pandemia ha sido una oportunidad para que por lo menos en esto nos podamos unificar y encontrar una serie de respuestas que obviamente a todas luces nos tienen que orientar a seguir trabajando contra la inequidad, contra la exclusión, contra la injusticia, contra la intolerancia, un poco como a esta cosmovisión a la que nos habíamos enseñado. En el punto a propósito de habernos acostumbrado a un vivir, o cómo hacer para vivir más solidariamente que los antepasados vivían y más austeramente, yo creo que es también una llamada de atención y ha sido ocasión de esta pandemia a descubrir, ya lo habíamos dicho también de distintas maneras en la charla que tuvo cada uno, cuánta cosa nos sobra. Si uno se arrimara simplemente a su closet personal, a su estantería de libros o a donde tiene sus cachivaches, y sobre todo con los años que ya uno tiene, no sabe uno qué hacer con todo lo que tiene, que hace mucho tiempo no usa y que de pronto otros están necesitando. Yo creo que esa austeridad ha sido una gran lección y es una bofetada, si la tomamos en serio, a esta sociedad de consumo a la que nos hemos habituado todos desde cualquier circunstancia. Y eso replantearía muy claramente el sistema económico con el que funcionamos, que es un sistema de mercado de bienes de consumo a ritmo insaciable y fuera de eso a costo de los elementos que tendríamos para poder convivir sanamente en este planeta y entre todos. Y finalmente yo diría que a propósito de la humanidad centrada tan en el ego, incluyendo a los grupos sociales, el asunto es que hemos olvidado el nosotros, pero no simplemente como un plural, sino el nosotros como lo común, como la comunidad, como la casa común, como los elementos comunes. Y para eso tendríamos que generar en los valores que estamos tratando de ofrecer desde la educación un horizonte distinto, porque durante muchos siglos esta humanidad ha estado centrando su identidad y después sus propósitos en el yo. Y hay yo colectivo también. Y ha hecho un culto al ego, que es egolatría, y ha ignorado la esencia de su vida, que es fundamentalmente relacional, que es fundamentalmente referida al otro. Y la mejor manera de conseguir para uno es entregarle al otro. Esto cambiaría completamente los sistemas económicos que tenemos, porque están en las antípodas de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Y ni hablar de las relaciones que hemos establecido, social, cultural, política y religiosamente. Porque habría que cambiar el modelo del ser humano, como lo expresamos, creo, los tres, de una manera o de otra, nuestras inquietudes. Sería esto. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por tu intervención. Aprovecho pues la oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes, Juan Luis, Luis Eduardo, Mario, por sus intervenciones que realmente nos dejan en la memoria una reflexión profunda, una reflexión significativa. También quiero de verdad agradecer a todos los que han estado presentes aquí con nosotros. Quiero de verdad manifestarles que ha sido un placer para el Centro de Fe y Culturas tenerlos aquí presentes.
Y quiero pues decirles a todos los que nos acompañan en esta presentación de Facebook que estén todos ustedes atentos al programa que tenemos a proponerles, que será presentado en su debido tiempo, y les doy la información fundamental donde pueden ustedes dirigirse para cualquier inquietud o cualquier sugerencia. La tienen ustedes allí en pantalla, de tal manera que podamos acoger sus inquietudes.